Bienvenidos a la casa del Señor. Qué buen privilegio el que tenemos esta mañana de poder exaltar y glorificar su nombre. En Nicaragua hoy se celebra, o al menos este mes, el mes de la Biblia, y se celebran 453 años de la traducción de la Biblia al español, una Biblia que tienes en tus manos, y no creo que exista mejor manera de celebrar la palabra de Dios que viniendo a ella, amén. Y aunque culturalmente se celebra este mes con tanta devoción, debemos ser claros, ¿no? Que culturalmente se ha vuelto más bien un detalle cultural que una convicción. Celebramos una Biblia que no leemos, celebramos una Biblia que no estudiamos, sino aplicamos. Dios quiera, en su misericordia y bondad nos permita llevar la Biblia a nuestros corazones, a nuestra vida práctica día a día. Que esta celebración no simplemente sea un acto cultural en las iglesias, sino que sea realmente la razón por la que podemos celebrar la Biblia, es que pasamos tiempo escudriñando la palabra de Dios. Y la mejor manera, les decía, de celebrar estos 453 años de la traducción de la palabra de Dios es viniendo a ella, para que Dios hable a nuestros corazones, confronte nuestros corazones y anime nuestros corazones por medio de su santa palabra. Quiero invitarte a orar conmigo, pensando en esto, que nuestros corazones sean esta mañana animados por su palabra, confrontados por sus palabras y principalmente llevados a la aplicación de esta maravillosa palabra. Oremos. Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor, y gracias, Señor, por el regalo tan grande que tenemos, Señor, de ser recordados, Padre, de la maravillosa palabra que tenemos, Señor. Gracias, Señor, que podemos leerla en nuestro idioma, Señor, que podemos leerla libremente, Señor. Aún no tenemos ningún tipo de impedimento, Señor, para leer tu palabra. Y podemos, Señor, en cualquier lugar donde nos encontremos, en libertad abrir tu palabra, Señor. Pero sabemos, Dios, que no todos los cristianos alrededor del mundo poseen o gozan de este privilegio tan grande que nosotros tenemos, Señor. Y tristemente, Dios, hemos dado por sentado, Señor, la bendición que tenemos de tener tu palabra. Incluso muchos creyentes ni siquiera aportan una, Señor. Y es lamentable, Señor, que el libro por excelencia, Señor, no debería solamente estar abierto en el Salmo 91 en nuestros hogares. Debería estar, Señor, escudriñando nuestros corazones, exponiendo nuestra vida. Deberíamos ser estudiantes de la palabra de Dios y rápidos para aplicar, Señor, tus preceptos y mandamientos, porque lo que buscamos con nuestra vida es honrarte y glorificarte. Pero Dios, aún teniendo los deseos y las convicciones correctas, carecemos, Dios, de lo esencial que puede encender tu palabra, es el Espíritu Santo. Así que, Dios, venimos a ti por medio de Él, rogándote para que Él nos traiga la verdad y nos enseñe tu palabra para vivir de la forma que tú eres complacido, honrado y glorificado. Y esta mañana, Señor, no es la excepción, lo necesitamos para traer tu palabra no solo a nuestros labios, a nuestra mente, pero a nuestro corazón, para vivir de la manera que tú eres glorificado. Gracias, Señor, por esta mañana, y en tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Quiero invitarlos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 14 al 18, y estaremos leyendo esta porción. Y mi anhelo y mi deseo es que Dios hable a nuestras vidas, y lo hará, porque su palabra lo dice, pero que nuestros corazones estén listos y atentos a aplicar este texto. Dice la palabra de Dios, estaré leyendo Nueva Biblia de las Américas: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros y no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión y nunca paguen a nadie mal por mal. Respete lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, verso 18, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. En los versículos 14 y 15, se nos está animando, el apóstol Pablo nos escribe lleno del Espíritu Santo para exhortar la iglesia en Roma, y se nos anima a nosotros a ser cristianos fieles discípulos de Jesucristo que bendicen a las personas. Y en este caso debemos notar
que el apóstol Pablo nos está animando a bendecir a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos están maltratando, dañando o están tratando de hacernos daño. Y el apóstol Pablo dice, a estos en particular deberíamos bendecirlos. Los cristianos bendicen. Y nos está exhortando a no abstenernos a bendecir a aquellos que nos persiguen. Y pienso que estos imperativos en estos versos son de una manera muy general, pero deben ser aplicados en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? El apóstol Pablo se está empujándonos a bendecir a aquellos que nos persiguen. Bendigan, dice el apóstol Pablo, a quienes los persiguen. Nota esto, es una declaración sorprendente, si lo pensamos de varias formas, que los cristianos van a tener enemigos. Y van a tener enemigos y cómo tratamos a nuestros enemigos o cómo tratamos a aquellos que nos persiguen. Y el apóstol Pablo dice, van a tener enemigos, van a tener personas que los persigan, que les quieran lo peor para ustedes, pero dice, no respondan en los mismos términos. Él les dice, en lugar de responder como el mundo respondería, respondan con bendición. Ámenlos, bendíganlos, no los maldigan. No es suficiente que el apóstol Pablo nos diga en el inicio del verso que seremos perseguidos y que debemos bendecirlos, sino que nos vuelve a repetir la misma instrucción de otra manera: bendigan y no maldigan. Una siguiente declaración más adelante en el verso 17 dice: nunca pagues mal por mal. Y en el verso 29 nos dice: no busques venganza, cristiano. Y en el verso 21 de este capítulo nos vuelve a decir: no se dejen vencer por el mal. Parece ser declaraciones bastante fáciles para hacer, ¿no? Parecen ser declaraciones bastante sencillas, pero lo que vamos a ver aquí es cómo el apóstol Pablo está empujando a la iglesia a no simplemente pensar en derecho o en restituir mi fama o mi posición, pero ser de bendición incluso para aquellos que nos están persiguiendo. Quizás hoy ese no es tu caso, particularmente, y quizás no hemos visto el desprecio de nuestra familia como un tipo de persecución, pero lo es. Pero antes de continuar, permíteme hacer esta pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo nos está animando o está animando a la iglesia en Roma a pensar en esto? No solo históricamente sabemos que vendría una gran opresión y persecución sobre la iglesia en Roma en el 70 después de Cristo, y así la iglesia primitiva nacería por medio de la persecución. Y aunque no creo que el apóstol Pablo esté pensando precisamente en eso, diría que el apóstol está pensando precisamente en Romanos 12, 1 y 2. Permíteme explicarte mejor esto. Quizás en tu mente estás pensando: un momento, pastor, ¿cómo que los cristianos vamos a ser perseguidos? Si yo me quise hacer cristiano por los beneficios del cristianismo. Y sí, bienvenidos al cristianismo real. El cristianismo ofrece persecución. No solamente salud, riqueza y bondad, que quizás es la mejor oferta que se le hace a las personas en el mundo ahora. ¿Quieres salir de tu enfermedad? Necesitas a Cristo. ¿Quieres salir de tu pobreza o necesitas recursos? Entonces ven a Cristo. Pero parte del mensaje, que no es solo eso: Dios puede ofrecerte riqueza si Él quiere, Dios puede ofrecerte bondad si Él quiere, o Dios puede ofrecerte salud si Él lo desea, dependiendo de lo que necesita nuestro corazón y nuestra vida. Pero parte del mensaje es la persecución que aquellos que viven para el Señor obtendrán. Por eso pienso que cuando el apóstol Pablo menciona esto, tiene en mente Romanos 12, 1 y 2. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú has pensado vivir tu vida de manera sumisa a Dios, una vida de entrega a Dios, una vida de sacrificio vivo, entonces, aunque estoy seguro que el cristianismo tiene grandes beneficios y grandes regalos y recompensas para nuestra alma, también traerá aflicción y persecución para aquellos que viven para la gloria de su nombre. Entonces el apóstol Pablo está pensando en esto, está pensando en los cristianos que se rinden al señorío del Señor y viven de manera que glorifican y exaltan al Señor. Si tú has pensado vivir de esa manera, ten por seguro que serás perseguido. Serás perseguido, serás criticado, serás maldecido, se burlarán de ti.
por el hecho de no seguir las corrientes de este mundo o la filosofía de este mundo. Van a decir cosas, te despreciarán. Y empezará con tu familia y en tu casa, con los tuyos, los más cercanos. Dirán cosas despreciables sobre el cristianismo, te tratarán de hipócrita y de muchas otras cosas. Eso es persecución. No solamente, como el texto lo relata, perseguirnos para hacernos daño, pero también con el ánimo de hacernos tirar la toalla. A lo que Dios nos ha llamado entonces, hermanos, es tener claro esto, tener presente esto. Si tú has decidido vivir tu vida para la gloria y la honra de Dios, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente, Romanos 12:1 y 2, en Cristo Jesús serán, ¿qué dice? Perseguidos. Si has decidido vivir de una manera que honra y glorifica a Dios, parte del cristianismo también es la persecución. Juan 15:20, acuérdense de la palabra que yo les dije, este es Jesús hablando, un siervo no es mayor que su Señor. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Que un siervo no es mayor que su Señor. Tú no puedes esperar no ser perseguido porque a él lo persiguieron. Fue condenado a morir entre medio de criminales sin pecado y fue perseguido. Y nosotros pensamos o queremos o anhelamos, deseamos vivir de una manera sin problemas en nuestra vida, sin persecución, sin caos. Si lo persiguieron a él, también nos perseguirán a nosotros. Entonces, una de las cosas que debemos entender aquí, que el apóstol Pablo está diciendo, debemos vivir como Dios manda que debemos vivir. Vivir de esa manera trae grandes beneficios para el alma, ¿no? Pero también traerá persecución de aquellos que no quieren vivir de la manera que honra y glorifica a Dios. Seremos perseguidos, iglesia. Seremos criticados, seremos odiados. Pero nuestro llamado como creyentes no es responder de la misma manera en que nos persiguen. Nuestro llamado es responder con amor, con gracia y con bondad a aquellos que nos odian. Eso es contracultura. Está Dios y su palabra reformando la manera en cómo pensamos, renovando nuestro entendimiento de que aunque queremos o nos veamos obligados a defendernos, el apóstol Pablo dice, en lugar de defendernos o llegar al punto de venganza, sean sabios, listos, rápidos para bendecir y no maldecir a aquellos que nos persiguen. Número 2, bendecir y no maldecir es una distinción del cristiano. Bendecir y no maldecir es nuestra distinción en un mundo caído, que anhela la venganza, que anhela el hecho de resarcir sus derechos, pero también es nuestro recordatorio del costo del discipulado. No solamente nos está animando, ¿no?, a tener claras expectativas del cristianismo. Quizás a todos no nos toque las mismas porciones de persecución, pero tenemos que tener claro que esa es una verdad que se ofrece como parte del cristianismo. Si decides vivir para la gloria de Dios, inmediatamente se levantarán aquellos que odian las cosas de Dios. Y por ende serás objeto de burla, de crítica, de odio en tu contra por el hecho de levantarte y amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo su ser. Entonces, no seamos necios, como más adelante nos dice, sino que seamos humildes de corazón, de reconocer que el cristianismo no solo trae grandes beneficios para el alma, sino que también trae por medio de nuestra vida, la forma en cómo vivimos, a aquellos que se levanten en nuestra contra para hacernos retroceder de nuestras convicciones. Bendecir y no maldecir es una distinción. Es una forma en cómo el creyente vive en un mundo caído, pero también es el recordatorio de que seguir a Cristo tiene un costo. Recordemos Mateo 10, 34, 36. Dice así: no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
Y este texto debe golpearnos, ¿no? Un momento, pastor, ¿no es que el cristianismo lo que viene a ofrecer es paz? ¿No es que el cristianismo nos viene a ofrecer amor y perdón a todos? Sí, amén, ofrece paz, ofrece amor, perdón, bondad. Pero lo que está diciendo aquí, que cuando tus prioridades son el Señor y vives de esa manera, todos a tu alrededor que no quieran vivir de esa manera se levantarán en tu contra. Entonces, en lugar de tener armonía entre las tinieblas y la luz, lo que va a haber que es conflicto. Y la gente va a perseguirte por tus convicciones. Los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Necesitas tener claro esto. Pero ¿cuál es nuestro trabajo, pastor, entonces? Bendecir y no maldecir. Mateo 5:44, pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos. Esta no es una enseñanza nueva del apóstol Pablo. Recuerda que él está escribiéndole a una iglesia que está compuesta por judíos y gentiles. Que había una enemistad entre ellos, una diferencia entre ellos. Pero también les está animando, ¿no?, a amarse entre ellos mismos, pero a amar a los que están fuera de ese círculo íntimo que llamamos iglesia. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, por quienes los persiguen. En Lucas 6, 27 y 28, Jesús nuevamente vuelve a decir, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Es una caricatura lo que hemos hecho del cristianismo. Por un lado, pensamos que solo debemos recibir los beneficios. Estos textos, pastor, eran para la iglesia primitiva. No, también son para nosotros. O caricaturizamos el cristianismo haciéndonos ver a los cristianos como personas sin sentido común. ¿Cómo es posible que vas a decir, enseñar que el cristiano tiene que bendecir en lugar de defenderse? Bueno, gracias a Dios no es mi enseñanza en sí, es la enseñanza de la Escritura, es Dios diciendo, ama a tu enemigo. Bendigan a quienes los persiguen. Si somos honestos, francos y sinceros, esa no es nuestra primera reacción cuando nos sentimos atacados. No es nuestra primera reacción cuando nos sentimos intimidados. No es nuestra reacción cuando sentimos que son ultrajados nuestros derechos. Creo que naturalmente tenemos un tipo de egoísmo, orgullo en nuestros corazones porque queremos salir en defensa, pero no es la manera que Dios quiere que su iglesia se comporte. No está diciendo que sean ignorantes de la maldad. No está diciendo que sean insensatos con la mentira. Él está diciendo, es obvio que la iglesia distingue entre lo bueno y lo malo. Es obvio que la iglesia puede distinguir entre las cosas que dañan y lastiman. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es, deja esas cosas en las manos del Señor. Por eso les vuelve a decir más adelante, mía es la venganza, no tuya. No tomes en tus manos lo que me corresponde a mí como Dios y soberano hacer. En lugar de maldecir, bendigan a quienes los persiguen. Básicamente la palabra usada aquí en perseguir significa que nos están persiguiendo con la intención de hacernos daño. La forma que Dios quiere que su iglesia responda es por medio de bondad, gracia y misericordia. Son textos difíciles de aplicar, pero no imposibles. Porque llegar al punto de bendecir a quienes nos atacan es un acto de reconocimiento de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Que Dios tiene el control. Que Dios cuida de nosotros, incluso cuando hay perseguidores que atentan contra nosotros como iglesia. Bendiciéndolos dice, sí. ¿Por qué no mejor simplemente dijo, date la vuelta, huye? O no les prestes atención, pero él dice, miras el peligro, vienen tras de ti para dañarte, no corras, no te defiendas, dice, bendícelos. ¿Qué significa bendecirlos? Significa que debemos desear que Dios derrame sobre ellos
sobre los que nos persiguen. Que Dios derrame su gracia, su misericordia y su bondad. Wow. Ahora puedes ver que ningún hombre en su propia naturaleza puede hacer un acto como este. Necesita depender y confiar en el Señor a tal punto que descansamos en la soberanía de Dios, aún incluso en medio de la persecución. Más adelante nos dice, sírvelos, dale de comer, dale de beber. Nuestra reacción natural, quizás como hombres caídos, es querer defendernos. Vienen en contra de nosotros y el Señor dice, bendícelos. ¿Acaso Jesús no nos enseñó esto en la cruz del Calvario? Cuando dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso Esteban en su oración cuando iba a ser lapidado dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? En primera de Pedro 2:21 nos dice Pedro que el sufrimiento que soportó Cristo por nosotros es un testimonio para nosotros. Si decimos ser seguidores de Jesucristo, ¿por qué no estamos siguiendo a Jesucristo en su ejemplo? Primera de Pedro 2:21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. No queremos sufrir, huimos del sufrimiento, no queremos la persecución, no queremos la oposición, simplemente estamos pensando de una manera muy egoísta en nosotros mismos, lo que nos conviene, lo que es más cómodo para nosotros. Ahora bien, esa es la actitud predominante de un cristiano, bendecir. Y se va a poner interesante Romanos 13, ¿oyeron? Porque va a hablar sobre el gobierno y quizás en la mayoría de nuestra mente hoy por hoy existe un elefante inmenso en la iglesia cristiana con respecto al gobierno y la actitud cristiana. ¿Sí? Mi actitud en contra del perseguidor es bendición, pero tengo que ser sabio en entender que aunque mi actitud es de bendición, no significa que soy ciego, no significa que no puedo meditar y no significa que no puedo levantar mi voz a Dios pidiendo que Él intervenga. Esto no es simplemente seguir ciegamente. Significa que debo interpretar correctamente sabiendo que yo tengo un llamado como hijo de Dios por la verdad, bendiciendo a aquellos que persiguen. ¿Qué actitud tuvo Cristo en la cruz del Calvario? Permíteme ir a las antiguas escrituras, Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. La única persona que podría protestar teniendo la razón era Cristo y no lo hizo. El único que podría levantarse y exigir su derecho como rey y soberano no lo hizo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Y para nosotros eso es completamente difícil, ¿no? O complicado, al menos estoy hablando por mí, que es sumamente difícil quedarnos callados cuando vemos actos de injusticia. Pero el apóstol Pablo nos dice, no te quedes callado, bendice. Nosotros por lo general lo que hacemos es hablar para maldecir y para criticar, para murmurar, pero dice el apóstol Pablo, ve y bendice. Vivir a este nivel de cristianismo requiere mucha dependencia en el Señor. Requiere mucho dominio del Espíritu, dominio propio, requiere mucha llenura del Espíritu Santo. Número 3, bendecir y no maldecir es vivir en el poder del Espíritu Santo y es un llamado a vivir de manera sobrenatural. No es algo que podemos hacer simplemente por hacer. Necesitamos dependencia, descanso y ser llenos del Espíritu Santo para actuar con sabiduría,
No pensando solamente en nosotros, pero pensando en la gloria del Señor por medio de la aflicción que nos permite pasar. Rechazar la opresión, rechazar la persecución, es simplemente rechazar en parte el cristianismo. Dios nos manda a vivir en un mundo que odia a Cristo. Es un rechazo vivir como el mundo vive. Eso es lo que estamos siendo llamados hoy, a rechazar como el mundo vive, a responder como el mundo responde. Y esto requiere no solamente mucha dependencia en el Señor, requiere mucho entendimiento del carácter de Dios. Una sumisión a Dios, una dependencia a Dios. Dios por medio de su palabra nos está animando a ¿qué? A confiar en Él. A confiar en Él. Él tiene el control, estamos en sus manos. Nos está animando a ¿qué? A ser rápidos perdonadores. Es decir, los que hemos recibido el perdón de Dios en la cruz del Calvario, nos está diciendo, he ahí el momento en el que puedes meditar en el perdón y aplicar el perdón no solamente a aquellos que amas, pero aplicar el perdón a aquellos que los persiguen. Dios, por medio de su palabra, nos está animando a perdonar. Las heridas se vuelven más profundas en nuestros corazones y nuestras vidas porque no perdonamos. Tratamos de meter las heridas del corazón bajo la alfombra del alma sin traer esto a la luz para sanar nuestro corazón realmente. ¿Cuántas heridas tiene este país por gobiernos corruptos? Y lo único que hemos hecho a lo largo de la historia de nuestro país es odiar, vengarnos, pelear, matarnos, en lugar de venir al Señor humillados. Esa es la historia de nuestro país. ¿Cuántos años más faltan para que se vuelva a repetir lo que ocurrió en años anteriores? Y volvemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos años anteriores, sin hacer lo correcto, sin depender completamente del Evangelio, sin humillarnos ante el Señor. Requiere carácter. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Roma, requiere carácter. Lo que se le avecinaba a Roma en los próximos años era que los gobernantes iban a perseguirlos. Y la tradición dice que los persiguen porque Nerón quema Roma por sus propósitos. Y los empiezan a perseguir porque son la minoría en Roma. Y empiezan a capturarlos y tirarlos a los coliseos para que fueran asesinados por bestias. El cristianismo se volvió en el medio del circo de los romanos. Era la diversión de los paganos, matar cristianos. Y tenemos tantos testimonios de hombres y mujeres que amaban al Señor con todo su corazón, su fuerza y su ser, que no levantaron sus voces y simplemente dijeron, viendo las bestias venir hacia ellos, aquí voy, Padre, recíbeme en tus brazos. Estamos tan divorciados de la historia del cristianismo que cuando sufrimos en la vida cristiana pensamos que somos los únicos cristianos en toda la historia sufriendo, sin pensar y recordar cuántos cristianos murieron predicando a Jesucristo y crucificado. Por eso el apóstol Pablo dice, no sean sabios en su propia opinión, no sean soberbios. Y eso es lo que el cristianismo en los últimos años en Nicaragua es lo que ha producido. Gente o creyentes, entre comillas, orgullosas. Y otra forma de orgullo, autocompasivas. Pero no cristianos que aman al Señor con toda su fuerza y todo su ser. Bendecir y no maldecir es poder divino. La iglesia necesita o debe estar más tiempo en sus rodillas para que cuando vengan momentos de dificultad, saber cómo responder, honrando y glorificando a Dios. Dios no quiere que su pueblo endurezca sus corazones. Y por eso le anima por medio de su palabra a bendecir en lugar de maldecir. La dureza en nuestros corazones es latente, sobre todo cuando somos ultrajados por ese sentido de derecho que existe aún en nosotros. Dios quiere que nosotros vengamos a Él, que vayamos a Él.
y le pidamos a Él interceder. Dios quiere que nuestros corazones sean ¿qué? Generosos con nuestros perseguidores. Dios quiere que nuestros corazones sean generosos en misericordia, bondad y gracia. En lugar de maldecir, Dios quiere que seamos de bendición para otros, principalmente sobre quienes nos persiguen. Pablo, en el transcurso de su ministerio, fue sumamente perseguido. ¿Cuántas historias leemos en Hechos o cuando él relata que fue golpeado, perseguido? ¿Y cuántas veces, dice el apóstol Pablo, me dieron por muerto? ¿Cómo respondió el apóstol Pablo? En muchas ocasiones simplemente permitió la persecución sobre él. Permíteme mostrarte un texto en Hechos 16. Es un texto algo largo. Permíteme resumirlo para ti, pero te animo a leerlo, porque es una gran enseñanza. Hechos 16, 19 al 40. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, el apóstol Pablo y Silas habían hecho un milagro, ¿no? Y esta era la manera en cómo algunas personas en este pueblo se beneficiaban de la persona endemoniada. Y cuando el apóstol Pablo, por medio del poder del Espíritu Santo, libera a esta persona, la gente que se aprovechaba de esta persona se enfureció y persiguieron al apóstol Pablo. Mira lo que dice el verso 20. Después de haberlos presentado ante los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Habían hecho un milagro. Sin embargo, para los ojos de estos hombres eran unos alborotadores. Proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos. Los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. ¿Recuerdan la historia de este carcelero? Dios utilizó la persecución en Pablo y Silas para llevar a este hombre y su familia a los pies de Jesucristo. ¿Qué tal si el apóstol Pablo, y lo vas a ver en el texto más adelante, dice: yo soy romano, no tuvieron que haberme azotado, puesto que soy un ciudadano romano, necesitaba un juicio justo, dice. Lo dice más adelante. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué no hizo eso antes? Antes de que lo apresaran, sabiendo lo que venía después de esa persecución, los golpes, él pudo haberse librado de la cárcel diciendo: soy ciudadano romano y merezco un juicio justo. No lo hizo. Él está pensando más en la gloria del evangelio. Hay cristianos nuevos en esa ciudad. Y lo que él hace después de salvar a este hombre, llevar a los pies de Jesucristo a este carcelero, salvar a su familia, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El verso 35, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que les suelten, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos un juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto de ninguna manera. Usted podría pensar: pero Pablo, será antes, no después. ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo precisamente eso en ese momento después de haber sido golpeado? Ya había ocurrido la salvación del guarda principal. Quizás muchos presos también recibieron al Señor. Pero nota lo que dice: él está pidiendo ahora sus derechos. Que no sea una libertad en secreto, sino que sea público. ¿Por qué? Él está pensando en la iglesia que está ahí. De que el hombre que predicó el evangelio, que fue azotado, quiere que se enteren en la ciudad que él es un romano, para que los romanos tuvieran temor de ir en contra de la iglesia. Esa es la iglesia de Filipenses. Y el apóstol Pablo pide que se respeten sus derechos, no por él,
por la iglesia naciente en Filipos. Romanos 12:17 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea a ustedes son personas honradas. En 1 Tesalonicenses 5:15, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Nunca paguen a nadie mal por mal. La Nueva Biblia de las Américas dice respeten. Otras traducciones usan este verbo como consideren, procuren lo bueno delante de todos los hombres. La palabra procurar son dos palabras juntas, pro y pensar. Dice que los cristianos, en lugar de responder mal por mal, deberían pensar anticipadamente. ¿Y qué debe llenar su pensamiento anticipadamente? Bendecir a aquellos que nos persiguen. Nota eso, es muy interesante porque la venganza es algo que pensamos después, ¿no? De ser perseguidos, dañados, lastimados. Nos vengamos después, queremos venganza después de haber sido ultrajados. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que perseguir lo bueno. Pensar anticipadamente, planificar anticipadamente, es decir, en lugar de pensar en maneras de defendernos, defender mi causa, defender mi agenda, defenderme a mí, debemos pensar, planificar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Pensar conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo no lo encontramos defendiendo sus derechos al inicio del pasaje que leímos en Hechos capítulo 16. Pensar en qué es la voluntad de Dios. Pensar anticipadamente cómo debemos responder como cristianos para bendecir. Propiamente es pensar de antemano, demostrando la necesaria previsión para actuar correctamente según la voluntad de Dios, que honra a Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios. ¿Y sabes por qué no solemos hacer eso de pensar anticipadamente? Y nuestro problema sigue siendo Romanos 12:1 y 2. Porque no nos hemos entregado al Señor como sacrificios vivos. Y no estamos renovando nuestra mente a diario. En lugar de pensar para vengarnos, el cristiano debería pensar anticipadamente para bendecir. Estoy seguro que hay muchas aplicaciones para este texto, pero piensa en un jefe hostil que sabe que eres cristiano y te dice tenés que venir a trabajar los domingos. Piensa en el esposo que vive criticando la iglesia en tu casa, diciéndote ¿para qué vas? O piensa en la esposa que no quiere acompañarte a la iglesia, diciéndote ¿para qué vas si sos un hipócrita? O piensa en el futuro, a cómo vamos, se nos va a prohibir pensar bíblicamente. Incluso, quizás hasta nos quiten la Biblia. Si se cierran las universidades, ¿no se van a cerrar las iglesias por pensar bíblicamente? En lugar de pensar en la venganza, el apóstol Pablo dice, piensen en maneras de bendecir a aquellos que los persiguen. Debemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Debemos actuar conforme al honor de Dios y no de los hombres. Iglesia, crea que esto es algo sumamente serio. Pensar conforme a la voluntad de Dios y no de los gobernantes. En lugar de pensar en las maneras de defender nuestra causa, el creyente debe pensar para bendecir, planificar y actuar para hacer la voluntad de Dios y no de los hombres.
estar en medio de crisis como esta. Solo piensa en el 2018, pensar en momentos de crisis como esta, estar en medio del conflicto, estar en medio de la persecución, estar en medio de tantas cosas, nos obliga sí o sí a pensar solo en nosotros, en defendernos, en actuar en armas, y nos dejamos llevar por las emociones negativas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 12:15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y yo decía, Dios mío, Pablo, qué difícil este texto. Porque el apóstol Pablo está sugiriendo que en el momento de la crisis, en medio del conflicto, si alguien te está persiguiendo, solo piensas en ti. O piensas en la situación. Pero dice el apóstol Pablo, saca de ver tu ombligo y mira alrededor. Hay personas que se están gozando con cosas buenas. Quizás no las recordemos porque pensamos solamente en las cosas malas. O quizás hay personas que necesitan ánimo en medio del conflicto, que necesitan un hombro para llorar. Dice, en lugar de pensar solamente en ti, en lo que te afecta, en lo que te perjudica, en lugar de ser orgulloso, autocompasivo, egoísta o envidioso, dice, estar listo para gozarte con aquellos que se gozan y listo para llorar con aquellos que lloran. Esa es la razón por la que pienso particularmente porque ese texto está ahí. Para llamarnos la atención a nuestro egoísmo y pensar en los demás. No te vuelvas a ti mismo. La razón por la que queremos vengarnos es porque estamos pensando en nosotros, en última instancia. Volvernos a nosotros mismos no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos preocupemos de manera real en los demás, es decir, no reacciones con las emociones al calor de las circunstancias. Piensa, actúa con bondad y responde con humildad. El apóstol Pablo nos recuerda que el cristianismo tiene una tremenda preocupación por el estado del corazón de los demás. Es decir, sería muy difícil para un cristiano responder a este texto si realmente no está preocupado por el corazón de aquella persona. Es difícil para un cristiano no pensar de corazón en la necesidad de la persona que está sufriendo y no meterse de lleno en la necesidad. El apóstol Pablo nos recuerda que el cristiano tiene una tremenda preocupación y es el corazón de las personas. ¿Cuántas personas han sufrido por años? Y los cristianos no estamos listos para consolar a los que han sufrido. ¿Cuántos cristianos insensibles, apáticos y fríos existen en nuestro país? Y aquí, en esta iglesia. El cristianismo no es insensible. El cristianismo no debe ser apático. El cristianismo no debe ser frío en los asuntos del corazón de los demás. Creo que ambas directrices aquí son sumamente complejas. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. ¿Por qué luchamos realmente con nuestra carne? Luchamos con nuestro egoísmo, luchamos con envidias. Y aunque son sumamente difíciles, humanamente hablando, no son imposibles porque el apóstol Pablo nos acaba de decir, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y la palabra llorar es derramen sus lágrimas. Es por medio del poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones que podemos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Es por medio del poder del Espíritu Santo regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. Es algo que solo puedo hacer en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, en la llenura del Señor. El hombre puede mostrar simpatía, puede ser empático, pero solo el hombre y la mujer de Dios, ministrado por el Espíritu Santo, puede llegar a este punto de gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran, compasión real. Si somos honestos, yo creería que la más difícil de hacer es alegrarnos con los que se alegran. Déjame decirte por qué. ¿Por qué lo pienso así? A menudo
o Dios nos está pidiendo a nosotros como iglesia, regocijarnos con otras personas, y en el contexto no solamente son cristianos, está pidiéndonos regocijarnos con todos. Y Dios nos llama a regocijarnos con otras personas por cosas que quizás tú y yo estamos orando y que soberanamente Dios no nos ha permitido tener a nosotros. Y decimos, Señor, pero llevo años orando por esto. Y le das esto a esta persona. Y empieza nuestra autojusticia. Yo lo merezco más. Yo llego más a la iglesia, yo hago más, yo hago aquí, yo hago allá. Por eso pienso que es más difícil para nosotros gozarnos con los que se gozan, porque inmediatamente sale nuestro sentido de autojusticia y decir, Señor, ¿por qué le concedes la oración a ellos? ¿O por qué haces prosperar? Los salmos están llenos de eso. ¿Por qué haces prosperar el impío, Señor? Y permite la persecución a tus hijos. Es difícil, ¿no? Pero requiere otra vez sumisión al Señor. Dios nos está pidiendo que nos regocijemos con las personas y quizás son respuestas a oraciones que nosotros hemos hecho por años. Dios nos comisiona a gozarnos con las bendiciones otorgadas a otros. Quizás son bendiciones que nosotros mismos hemos pedido y hemos llorado por mucho tiempo y alguien más lo tiene y tú dices, ¿por qué, Señor, él y no yo? En lugar de decirlo, gloria a Dios, Señor, por lo que tú estás haciendo. Si has estado orando por una promoción de trabajo y tu jefe esta semana llamó y dijo, mira, le dimos la oportunidad a alguien más. ¿Te vas a alegrar con la promoción de tu compañero de trabajo? Si has estado orando por una casa y escuchas a alguien que dice, voy a comprar una casa, ¿te vas a alegrar por la bendición del otro? ¿O simplemente vas a traer en amargura en tu corazón? ¿Por qué, Dios, yo no tengo lo que los otros tienen? Si has estado orando por un viaje y alguien te comenta, voy a salir de vacaciones. Y tú dices, Señor, llevo meses orando por vacaciones, por un viaje. Si has estado orando por hijos en tu matrimonio y te das cuenta que alguien más está embarazada. Y tú le dices, Señor, ¿por qué? Y Dios nos manda a gozarnos con los que se gozan. Entonces solo puedes ver en estos pequeños detalles el nivel de egoísmo en nuestros corazones. Quizás solemos ser más rápidos y empáticos con los que sufren porque solemos poner la mano en la espalda y decir, hazle ganas, hombre. Pero cuando son bendiciones que nosotros estamos orando y orando y orando y Dios no nos responde a nosotros y le responde a alguien más, luchamos cuando le responde a un hermano en la iglesia. Ahora multiplica eso sabiendo que es tu enemigo o el que te ha criticado, el que es bendecido con lo que tú estás orando. Y él dice, Señor, gózate con los que se gozan. ¿Cómo puedo hacer eso, pastor? Dependencia en el Señor. Si el Señor es tu deleite, Romanos 12, 1 y 2. Ese es mi deleite. Quizás Dios no ha respondido a todas mis oraciones. Quizás no lo haga. Y quizás cuando lo haga diga que no. Pero Él es mi deleite. Entonces me deleito en Él. Y por el medio de su deleite yo puedo deleitarme en la bendición que Dios da a otros. Porque mi deleite es Él. Pablo nos está llamando a regocijarnos con los que se regocijan y a llorar con los que lloran. Y estos imperativos es para que nos relacionemos con los demás. Es un llamado a involucrarnos de corazón, sin celo, ni envidia, ni apatía, ni frialdad. Involucrados unos a otros de corazón. En 1 Corintios 12, 26 dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. El nivel de unidad en la iglesia y el nivel de compromiso fuera de la iglesia es al punto de que tú disfrutas las bendiciones como que si fuesen tuyas y sufres con los que sufren como que si fuera tu propia carga. ¿Cómo un cristiano puede hacer eso? Porque apunta al corazón, no a la superficie. Estamos unidos como cristianos con la sangre de Cristo.
Si un hermano en la fe sufre, debo sufrir con él. Es mi hermano en la fe. Es parte del reino, es parte de Cristo. Si otro sufre, yo puedo mostrar compasión bíblica con el que sufre y por medio de esa compasión llevarlo y mostrarle la necesidad real. No es por lo que está sufriendo. Su necesidad real es Cristo. Puedo gozarme con los que reciben bendiciones en la iglesia porque son mis hermanos y los amo. Y me deleito en el Señor porque están siendo bendecidos por el Señor. Pero si alguien que no es de mi círculo, de mi iglesia local, y es una persona que no ama al Señor y está recibiendo bendiciones, decir, bueno, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Y por medio de esta oportunidad, hablar acerca de la bendición más grande que un hombre y una mujer necesitan, es humillarse ante el Señor. Romanos 12:16, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. ¿Qué significa tener el mismo pensar, el mismo sentir? Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, no tomes favoritos dentro de la iglesia. Él no está diciendo que tenemos que homogeneizar el pensamiento, él está diciendo, no tomes favoritos dentro de la iglesia. Evalúalos, habla como hablas con todos, de manera normal, sin hacer favoritos. Trátalos sin favoritismos o no los trates tratando de sacar beneficio para ti. No trates a las personas con el fin de sacarles ventaja. Es básicamente lo que ha hecho hombres de negocio toda su vida. ¿Sí? A hacer más grande tu agenda para saber a quién llamar. No, dice, haz más grande tu agenda para llamar a alguien, bendecir a ese alguien, mostrándole el amor, la gracia del Señor Jesucristo. Quiero decir esto de manera, en paréntesis, debe el cristiano odiar los clics en la iglesia, los círculos. Eso no es cristianismo. Deberíamos estar listos para armar y servir a cualquiera que entre por esas puertas. No solo mi círculo interno, no solo mi grupo pequeño, no solo mis amigos, los músicos, no solo mis amigos, lo que sea. No solo los de mi gremio. Todos deberíamos estar listos para recibirnos con el amor de Cristo sin mostrar favoritos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 15:5, que lo estudiaremos más adelante, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Santiago 2:1-9 dice, capítulo 2, versículo 1 al 9, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de, ¿qué dice? De favoritismo. Solo los de mi iglesia, solo los de mi grupo pequeño, solo los de mi ministerio. Versículo 2, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropas lujosas, y también entra un pobre con ropa sucia y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dice, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? ¿Y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Eso mismo es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12. Tengan el mismo sentir, trátalos igual. Trátalos igual. En otras palabras, debes tener la misma preocupación por todos los hermanos dentro de la iglesia. El favoritismo es un cáncer, es una pandemia en la vida cristiana que te aísla. Deberíamos tener amor por todos los cristianos y una preocupación por todos los que entran en esta iglesia. Ese es el ministerio de asimilación de la iglesia. No solamente por cómo se viste. Eso es apariencia al final del día. Ve al corazón para poder gozarte con los que se gozan y llorar con los que lloran. Nota eso, el apóstol Pablo dice, no tengas favoritos. La mayoría de las divisiones dentro de las iglesias son porque tienen favoritos.
La mayoría de las divisiones en la iglesia es porque X o Y, anciano, diácono, pastor es mi favorito. Eliminemos esa pobredumbre o esa manera tan baja de pensar sobre quién es Dios y su reino y su iglesia. Lo segundo que él menciona en este texto es no sean tan orgullosos. Y me encanta Romanos 12, 16, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No solo te dice no muestres favoritos, sino que disfruta de todas las personas como son. Jamás podremos disfrutar de las personas si no estamos comprometidos de corazón para escuchar lo que está pasando en sus vidas, como para alegrarnos por sus victorias o para llorar con sus tristezas. No seas tan orgulloso como para pensar que no mereces o que no puedes disfrutar de la comunión con alguien que quizás aparentemente no tienen nada en común. El apóstol Pablo dice, no pienses demasiado de ti mismo. De hecho, nos recomendó antes, exalta a los demás, humíllate. No pienses demasiado elevado de ti mismo, y ese es un gran error en nuestro cristianismo. Pensamos demasiado de nosotros mismos. Pensamos que las personas dentro de la iglesia están por debajo de nosotros. Esa actitud predominantes en las iglesias, que el título, pastor, diácono, lo que sea, se elevan las personas y los demás son siervos de estas personas. Eso culturalmente en la iglesia evangélica existe aún hoy. ¿Cuántas personas dicen, ni siquiera me puedo acercar al pastor? Porque tiene un círculo de guardaespaldas, porque nadie puede molestar al ungido. Quizás no han leído este texto. ¿Y sabes por qué tendemos quizás los pastores a alejar a la gente? Porque estamos pensando quizás somos mejores. Y no es cierto. Las luchas que tú experimentas, las luchas en las que tú sufres cada semana, son luchas que yo también experimento. Y nos necesitamos los unos a los otros. Tengo un gran privilegio, y lo he dicho, de poder ser pastor en esta iglesia, pero eso no me convierte en alguien sumamente elevado, ni mejor que ustedes. Carezco quizás de la mayoría de los dones que ustedes tienen, y los necesito como parte del cuerpo de Cristo para ministrarme, animarme, apoyarme en el rol que Dios me dio. Pero eso no significa que yo esté aquí y ustedes allá, es que hay una gran diferencia entre nosotros. Quizás el llamado es distinto, pero necesito de ustedes como ustedes necesitan de mí. ¿Sí? Entonces, la sobreestimación de uno mismo es una señal inequívoca de que la humildad del evangelio no está floreciendo en la vida de ese hombre. Si tú alguna vez has dicho, yo no quiero ministrar en el parqueo porque tengo un título de X cosa, quizás no eres creyente, porque estás poniendo una sobreestimación en tú mismo, pensando que no puedes servir lavando el inodoro en la iglesia. ¿Cómo entonces servirás a tu enemigo si en la iglesia no quieres servir a tu hermano? ¿Cómo será entonces bendecir a los que te maldicen cuando tú tienes una elevada visión sobre ti mismo? Por eso dice el texto, sean humildes. Sean humildes, iglesia. No pienses que lo sabes todo. No sean sabios, dice el apóstol Pablo en su propia opinión. No seas engreído. No seas sabio a tus propios ojos. Es lo segundo que nos dice en este texto. Y lo tercero lo vemos en el verso 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Nota esto, el apóstol Pablo está diciendo que en lugar de maldecir debemos bendecir.
y que podemos bendecir a los otros involucrándonos de corazón para llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Y nos dice que podemos bendecir a los otros no siendo soberbios. Y nos dice que podemos ser de bendición a otros teniendo la misma actitud unos con otros, tratándolos por igual, no teniendo favoritos. Y nos dice que podemos ser de bendición a otros buscando en cuanto de ti dependa. Recuerda que él está hablando con una iglesia y le dice, si depende de ti, búscalo. Busca la paz. Sí, pero fue él el que me insultó. Si depende de ti, si puedes, ve y hazlo. Busca la paz. Y por supuesto el apóstol Pablo sabe que en muchos casos no es posible. Pero lo que enfatiza es que si depende de ti, tú deberías dar el primer paso para ir y buscar no solo el perdón y no solo perdonar, sino paz. Generalmente esto nos lleva de regreso al Evangelio. Porque tú y yo tenemos paz con Dios por medio de los méritos de Cristo. Y buscar la paz con otros requiere regresar al Evangelio. Aplicar el Evangelio a nuestra vida y poder aplicar ese Evangelio a los demás. La razón por la que aún existen heridas en el corazón entre matrimonios, entre amigos, entre hermanos, es porque no se han bañado con el Evangelio del Señor Jesucristo y no lo están poniendo en práctica. Quieren disfrutar de las bondades de Dios, del perdón de Dios a su vida, pero no quieren extender el perdón de Dios a los demás. Otra vez, no podemos en nuestra propia fuerza, por eso necesitamos depender del Señor más y más de lo que nosotros creemos. Debemos ser intencionales con el trato a otros sin favoritismo. No quiero acercarme a alguien pensando, ¿qué me puede ofrecer este hombre o esta mujer? Yo quiero acercarme a las personas pensando qué es lo que Dios quiere de mí y cómo puedo servir a este hombre, esta mujer aquí en esta iglesia. Quiero ser intencional con el trato de los demás, ser humilde de corazón, porque quiero ejemplificar a mi Señor, como enseña Filipenses 2. Y debemos ser intencionales con la búsqueda de la paz. Él dice, en cuanto dependa de ti, hazlo. Como cristianos estamos llamados a ser así. De esta manera intencionales a buscar la paz en medio de las dificultades con todos. No lo dejes sin terminar, iglesia. No lo evadas, no lo ignores. Si es posible, de tu parte, da el primer paso. Si está en tus posibilidades, haz las paces y busca la paz. Pero no siempre es posible. Te animo a hacerlo. Quizás la pregunta en este momento es, ¿cómo hacemos eso, pastor? ¿Y hasta dónde debería llegar en mi búsqueda con la paz? Mi respuesta es, haz todo lo posible por mantener la paz, excepto cuando signifique traicionar la verdad del Evangelio. Otra vez, ¿qué es lo que tengo que hacer para buscar la paz? Bueno, necesitas bañarte en el Evangelio y expandir el Evangelio de ti a los demás. Pero, ¿hasta dónde llego en mi búsqueda de la paz, pastor? Haz todo lo posible por la paz, por mantener la paz y por tener paz con nosotros, excepto cuando eso signifique traicionar la verdad del Evangelio. Y eso para mí es la introducción para Romanos 13. ¿Sí? Entonces, Dios nos llama a bendecir y no maldecir. ¿De qué manera Dios me está llamando a bendecir a aquellos que me persiguen? Eso es algo que tú tienes que orar y poner en práctica. Permíteme terminar con Mateo 5 y dice así: bienaventurados son los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, dice Jesucristo. Versículo 12, regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande.
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino que para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Escuchen lo que dice: así que brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y que dice, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo resumió esto diciendo: bendigan y no maldigan. Es la misma enseñanza del Sermón del Monte. En unos pocos versos, si estás siendo perseguido, toma esa persecución para honrar y glorificar a Dios, siendo sal y luz. Bendice a los que te maldicen. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de examinar tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, en gran manera, Señor, nuestro egoísmo, orgullo, autojusticia y autocompasión. Hemos pensado, Señor, en el cristianismo como víctimas, en lugar de pensar en el cristianismo como lo que es, las buenas noticias de salvación. Éramos enemigos tuyos, Señor, y nosotros, según lo que nos enseña Romanos 5, tenemos paz con Dios por medio de los méritos de Cristo. Y ahora somos agentes de la paz. Y eso no significa personas que no levantan su voz con la verdad. Eso significa personas que viven el Evangelio y extienden el Evangelio. ¿Cuántas familias rotas existen, Señor, por el hecho de que no perdonamos? Y lo único que anhelamos y deseamos es venganza. Y tu palabra nos enseña, Dios, a resistir, a permanecer, Señor, con el fin de proclamar y honrar tu nombre. Ayúdenos, Señor, a vivir y experimentar las bienaventuranzas, Señor, en Mateo 5, Señor. Bienaventurados son los que procuran la paz, y esa paz que procuramos es la paz que debe existir entre Dios y los hombres. Entonces, mientras somos perseguidos por otros, procuramos, anhelamos, resistimos y persistimos en predicar a aquel que puede liberarlos de su maldad. Bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia de Cristo. Y muchas veces, Señor, lo que buscamos es la justicia terrenal. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Si somos honestos, Señor, ninguno de nosotros está a ese nivel de persecución porque vivimos como queremos, Señor. Y nuestro ánimo hoy, Señor, es a vivir de la manera en que tú deseas que vivamos. Y si llegamos a ser perseguidos, Señor, podamos levantar nuestra voz y nuestras manos para bendecir, para poder ser rápidos, para gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Sabiendo, Señor, que solo tú puedes darnos la plenitud de vida. En medio de cualquier crisis o preocupación o situación en nuestra vida, solo tú, Señor, puedes darnos la alegría que necesitamos para vivir. Ayúdenos a ser sal y luz donde quiera que tú nos has puesto para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén.